llegan a La Habana 35 cubanos procedentes de Estados Unidos en la sexta deportación aérea del año. Estados Unidos devolvió este pasado jueves a 35 cubanos que intentaron entrar en aquel territorio de manera irregular. Se trata del sexto vuelo de deportaciones de nacionales de la isla en lo que va de año, como recordó la embajada estadounidense en La Habana a través de sus redes sociales. La sede diplomática aprovechó para pedir a todo aquel que quiera emigrar a Estados Unidos que no ponga en riesgo su seguridad ni la de su familia y que viaje seguro y legal. El pasado abril y después de 2 años, Washington reanudó los vuelos de repatriación de cubanos, con un grupo de unos 150 migrantes. Desde ese momento y contando los de este pasado jueves, han sido devueltos a la isla un total de 322 cubanos por aire. Exiliados marchan en Nueva York contra el comunismo y por la libertad para Cuba. Decenas de activistas marcharon este pasado jueves por las calles de Nueva York denunciando las violaciones de los derechos humanos en Cuba y exigiendo la libertad de los presos políticos. En la Marcha por la Libertad, convocada por la plataforma opositora Cuba Decide, los participantes caminaron pacíficamente, portando carteles con los rostros de los presos políticos y coreando consignas como Libertad para Cuba y Comunistas Asesinos. La convocatoria lanzada por la activista Rosa María Payá Acevedo y respaldada por varias organizaciones del exilio se hizo con la intención de denunciar la realidad de la isla en el contexto de la 78 Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra en la Gran Manzana. Estamos aquí para levantar las voces por los más de 1000 cubanos que las levantaron primero por nosotros y están en una prisión hoy. Y están encerrados y aislados como José Daniel Ferrer, o como Luis Manuel Otero Alcántara, o como las hermanas Garrido, o como Sailí Navarro, o como tantos y tantos, hasta llegar a más de 1047 cubanos que están cargando con el decoro y con la honra de todo el pueblo cubano. En Nueva York se ha desarrollado una manifestación organizada por Cuba Decide, Somos Más y Cuban Freedom March, exigiendo el fin del régimen totalitario cubano y la libertad de los prisioneros políticos. Realmente vinimos porque no podíamos aguantar el asco, sentados en la casa mirando por el televisor, y teníamos que venir a sacar todo lo que llevamos por dentro y a decir lo que tal vez hubieran dicho esos 1400 jóvenes que están en las mazmorras, pero que en Cuba no pueden hablar, a decir abajo la dictadura, que ningún dictador debería tener derecho a venir a dar lecciones de nada a la libertad, deberían estar presos. ¡Libertad! ¡Libertad! Cubanos de varias generaciones se sumaron a la protesta. Esta joven senadora estatal por Florida dice que no nació en Cuba y que es parte de esa nueva generación que quiere el fin del sistema imperante en la tierra de sus padres. La protesta se produce mientras el designado gobernante intenta vender en Naciones Unidas una Cuba que no es real, opinan los manifestantes. Estamos cansados de que la dictadura cubana le venda una mentira al mundo entero. Estamos cansados de que la dictadura cubana diga que la nación cubana son solamente a esos que ellos tienen presos dentro de Cuba, oprimidos, que no pueden expresarse como nos expresamos nosotros sobre la verdad del pueblo cubano. Entonces, cuando sabemos que vienen gente como este dictador ilegítimo aquí a las Naciones Unidas, al foro más importante del mundo, es nuestra responsabilidad como personas libres. Es nuestra responsabilidad venir y decir la verdad. Cubanos indignados por la crisis en la isla y la proyección de Díaz-Canel en la ONU. Aumenta la indignación de los cubanos con el incremento de los apagones, mientras el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel intenta legitimar su régimen en Naciones Unidas, alertaron residentes desde varias provincias de la isla. Aumenta la indignación de los cubanos con la intensificación de los apagones, mientras que Díaz-Canel intenta legitimar a su régimen en Naciones Unidas. Hay mucho malestar en la ciudad de Santi Espíritus, señala el comunicador independiente Adriano Castañeda. Llorar y buscar regalías para seguir manteniéndose en el poder es lo que están buscando en Nueva York, y la gente está muy indignada. Cuando hay un apagón no trabajan los cajeros automáticos, son apagones que no son programados, quiere decir que la gente no se puede preparar. En Pinar del Río promedian entre 4 y 6 horas diarias los apagones, aseguró José Rolando Cázares. Los cortes de electricidad, Pinar del Río en la primera fila, es una
una falta de respeto estar presente en Naciones Unidas, Díaz-Canel, cuando tiene presos políticos, cuando las personas no pueden reunirse en este país porque no hay libertad de asociación. En San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el campesino Daniel Alfaro Frías nos dijo que desde el pasado sábado aparecieron nuevamente los apagones. Todavía casi no había terminado la cumbre y ya nos estaban quitando la corriente y así ha persistido. La quitan 2, 3, 4 veces en el día. Eldris González Pozo explica que la falta de fluido eléctrico supera las 4 horas en la ciudad de Santiago de Cuba diariamente. No existe ninguna información en la prensa ni en la televisión de cuándo la van a quitar, ninguna programación de nada. La quitan cuando ella entiende y por la canasta básica no ha llegado nada. Desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlay Guerra Blanco reportó. Hay madres que no están mandando a los niños a la escuela porque se pasan la noche entera despiertos, imposible de dormir. El malestar inminente porque esto no se sabe qué va a pasar. Lady Tavares reside en la ciudad de Camagüey y enfatizó que son insoportables los apagones. Mira, el centro de la ciudad ayer no estuvo con electricidad. Ya por la tarde me está el tocarme a mí. De 4 a 6 horas deben ser. Desde el poblado de San Andrés, en la provincia de Holguín, diariamente quitan la corriente por más de 6 horas. Reporta Damaso Alberto Fernández. De 12 de la noche a 6 de la mañana. El pueblo está que es un zombie, no duerme. Entonces ahora en estos momentos pues va a la cumbre pintándose como víctima cuando es el verdugo del pueblo. Y desde la ciudad de Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo El Sol concluyó. Es un país inmenso en apagones por plantas que ya están obsoletas. Un país donde no hay combustible, sin agricultura, sin pesca, sin servicios de comunicaciones, todo está destruido. Y eso deja mucho que desear para un hombre que va a la ONU hablando en nombre de una nación que se ha convertido en la más pobre de América Latina. México dará 6.960 citas para visas para cubanos a partir del próximo lunes. La Cancillería de México asignará 6.960 citas para que los cubanos tramiten sus visas en el Consulado Mexicano de La Habana a partir del próximo 25 de septiembre. Este proceso se hará con base en orden de registro de los usuarios, privilegiando visas de reunificación familiar, trabajo y estudios, según un comunicado. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aclaró que las personas que ya cuenten con un usuario en el sistema Citas Cuba no necesitarán crear una cuenta nueva o realizar pasos adicionales. Para el mes de diciembre se programarán las citas para el primer trimestre de 2024. La dependencia mexicana precisó que ese sistema online asigna de manera automatizada las citas a las personas previamente registradas en orden cronológico y hasta agotar su disponibilidad. Petición solicita que el formulario I-220A sea valorado como un parole. Una petición en Internet solicita firmas para demandar al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que considere el documento migratorio I-220A como un parole humanitario. La iniciativa, respaldada hasta el momento por más de 3.000 firmas, asegura que pudieran beneficiarse más de 500.000 inmigrantes de diferentes nacionalidades que cuentan con este documento, de conseguir esta modificación. La petición en change.org dice que con el cambio sugerido los inmigrantes podrían regularizar su estatus y en el caso de aquellos provenientes de Cuba, les valdría para calificar para beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano de 1966. También anunciaron la reanudación de las entregas de visas de turismo B2, con entradas múltiples y validez por 5 años, para viajeros cubanos. La falta de sintonía es total, el divorcio entre la burocracia del país y la gente es abismal. En opinión de activistas cubanos, el régimen no conecta con la verdadera situación que están atravesando los ciudadanos de a pie dentro de la isla. Manuel Cuesta Morúa dijo que el gobierno está muy distanciado de la grave situación económica y social que está viviendo el pueblo, que en los últimos años ha visto un éxodo migratorio sin precedentes, con la esperanza de encontrar un futuro mejor en otros destinos. Manuel Cuesta Morúa dijo que en Cuba el gobierno está muy distanciado de la grave situación económica y social que está viviendo el pueblo, y que en los últimos meses produce un flujo migratorio con la esperanza de encontrar un futuro mejor en otros destinos. La falta de sintonía es total, ¿no? Digamos que la quiebra, el divorcio entre la burocracia del país y la gente es abismal, ¿no? Es una cosa que uno se queda así pasmado cuando uno ve que nada de lo que está sucediendo tiene que ver con lo que se está diciendo en el poder, nada de lo que está sucediendo en la calle. Y la única relación, el único vínculo que hay entre el Estado y la gente es de castigo y punitivo, ¿no?
Es un asunto realmente preocupante, ridículo en algunos puntos, patético, pero con unas consecuencias terribles para la evolución de la propia sociedad. Te das cuenta que el gobierno está planificando sobre gente que está yendo ahora mismo para el aeropuerto, para irse para Nicaragua, ¿no? De modo que esto es una señal clara de ese divorcio entre una cosa y la otra. Son muchos los problemas y con ellos crece la impaciencia, aseguró Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y Medio, comentó la desconfianza que suscita el mecanismo de bancarización, el uso de los medios electrónicos para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo. Y yo creo que, si bien es cierto que esto es una medida inteligente, avanzada, no existía ni la tercera parte de las condiciones para aplicarla. Eso fue el capricho de alguien que pasa más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba y se creyó que aquí las cosas iban a funcionar. Aunque los funcionarios del régimen durante décadas han culpado al embargo de Estados Unidos como el causante de los problemas económicos, el pueblo cubano cree cada vez menos esa excusa, según Cuesta Morúa. Pero muchos de esos funcionarios del propio gobierno saben efectivamente que importan aceite, grano, arroz, pollo de los Estados Unidos, que se puede importar medicina gratuitamente, que han liberado en la aduana la importación de productos para que la gente pueda de alguna manera satisfacer necesidades elementales que tienen en sus hogares y en sus casas. Eso es un rotundo mentir a la idea de que el embargo está trabando la posibilidad de desarrollo económico de Cuba. Ellos siguen aferrados a eso porque si cambian de discurso, bueno, tiene que cambiar la realidad también, tiene que cambiar la política. Pero nadie se cree ya ese cuento. Por la mala gestión de una fábrica, se quedan sin café las provincias productoras del oriente cubano. Hace más de 4 meses que la torrefactora Reinerio Almaguer Paz, de Holguín, no produce café. Según las explicaciones que sus directivos ofrecieron a la prensa oficial, la última vez que la fábrica molió, durante julio e inicios de agosto, fue gracias a que los productores accedieron a vender al Estado la parte del grano que les corresponde para el autoconsumo. El periódico provincial ahora reveló, además, que la situación, que mantiene sin el producto desde mayo no solo a la población de Holguín, sino también a la de Granma y Las Tunas, no podrá aliviarse hasta finales de año. Por otra parte, la Asociación Italiana Filoroso, que financió recientemente el envío de ambulancias de uso a Santiago de Cuba, le cobra sus donaciones a la isla en especie. En su página web, la organización oferta al menos una docena de productos cubanos, entre los que se encuentran varios alimentos como chocolate, ron y café, todos imposibles de conseguir en Cuba a no ser a precios prohibitivos. 1 kilogramo de café en grano de la marca Frente Oriental, que se produce en Santiago pero no se comercializa en la isla, se vende en la web italiana por 15 euros, mientras que un paquete de 250 gramos de ese producto molido cuesta 4.50. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.